Yo tenía 67 años cuando mi vida cambió completamente en Mérida, Yucatán, en marzo del 2018. Mi nombre es Marisol, y nunca imaginé que mi propia prima, Itzel, y su esposo Rodrigo, me traicionarían de la manera más vil que pueden imaginar. Todo comenzó cuando mi querido esposo Bernardo falleció en enero de ese año. Habíamos estado casados 42 años, y él me dejó nuestra hermosa casa en el centro histórico de Mérida, además de un terreno en Cancún que habíamos comprado juntos en los años 90. Era una propiedad frente al mar, en la zona hotelera, que hoy vale más de 15 millones de pesos. Itzel siempre había sido como una hermana para mí. Éramos primas hermanas, pero crecimos juntas en Valladolid porque nuestras madres eran muy unidas. Cuando ella se casó con Rodrigo en 2010, yo fui su madrina de bodas. Él trabajaba en bienes raíces aquí en Mérida, y ella era maestra de primaria. Tenían 2 hijos, Valentina de 12 años y Mateo de 8. Después de que murió Bernardo, me sentía muy sola. Itzel y Rodrigo empezaron a visitarme más seguido, siempre preguntándome si necesitaba ayuda con los papeleos, con el banco, con cualquier cosa. Al principio pensé, qué bendición tener familia tan amorosa. Tía Marisol, me decía Itzel con esa sonrisa que ahora sé que era falsa. No te preocupes por nada. Rodrigo y yo estamos aquí para ayudarte con todo lo que necesites. Rodrigo siempre añadía, órale, doña Marisol, usted no se agüite. Nosotros la cuidamos como si fuera nuestra mami. Yo, ingenua de mí, les dije que tenía todos los documentos guardados en mi escritorio, incluyendo las escrituras de la casa y del terreno en Cancún. Les mostré dónde guardaba todo, porque confiaba en ellos completamente. Lo que no sabía entonces es que desde febrero del 2018, apenas un mes después de enviudar, ellos ya estaban planeando quedarse con todo mi patrimonio. Lo que no sabía es que Rodrigo había estado investigando el valor real de mis propiedades y había descubierto que el terreno en Cancún ahora valía una fortuna. Si hubiera sabido lo que estaban tramando, jamás les habría dado acceso a mis documentos. Si hubiera sabido que me veían como una viejita tonta y vulnerable, habría sido más cuidadosa. Pero la vida tiene formas misteriosas de poner las cartas sobre la mesa, y a veces, la venganza llega vestida de justicia. En aquellos primeros meses después de la muerte de Bernardo, yo todavía no entendía por qué Itzel y Rodrigo se habían vuelto tan, ¿cómo decirlo?, tan solícitos conmigo. Antes, nos veíamos solo en las fiestas familiares, Navidad, Año Nuevo, algún cumpleaños importante. Pero desde febrero del 2018, aparecían en mi casa cada fin de semana. Tía Marisol, venimos a ver cómo está, decía Itzel, siempre cargando algo. Tamales de dulce, cochinita pibil, o sopa de lima que según ella había hecho especialmente para mí. Una mujer sola no debe estar sin compañía. Rodrigo inspeccionaba todo con esos ojos que ahora sé que eran de tiburón. ¿Ya revisó las llaves del agua? ¿Doña Marisol? ¿Y la bomba del pozo? En estas casas del centro histórico siempre hay problemas. Siempre encontraba algo que, según él, necesitaba reparación. Mi casa en Mérida es una casona colonial de finales del siglo XIX, con techos altos, pisos de pasta y un hermoso patio central con una ceiba que plantó el abuelo de Bernardo. Está a 3 cuadras del Paseo de Montejo, en una zona que se ha vuelto muy cotizada. Bernardo siempre decía, Marisol, esta casa vale oro, pero nunca la vendamos. Es nuestro legado. El terreno en Cancún lo compramos en 1994, cuando esa zona todavía no era lo que es hoy. Bernardo trabajaba en la Secretaría de Turismo del Estado y tenía visión para los negocios. Mira, Marisol, me dijo entonces, algún día esto va a valer una fortuna. Es para nuestro retiro. Tenía razón. Ese terreno de 2.000 metros cuadrados, con 50 metros de frente de playa, ahora está rodeado de hoteles de 5 estrellas. Yo había trabajado toda mi vida como enfermera en el hospital General O'Horan, aquí en Mérida. Me jubilé en 2015, y Bernardo y yo planeábamos construir una casita en el terreno de Cancún para pasar nuestros últimos años viendo el mar. El destino tenía otros planes. ¿Sabe qué, tía Marisol?, me dijo Rodrigo una tarde de abril, mientras tomábamos horchata en el patio. Itzel y yo hemos estado pensando. Usted ya no debería vivir sola en esta casa tan grande. ¿Qué tal si se muda con nosotros? Tenemos espacio, y así estaría más acompañada. ¡Ay, no!, les dije. Esta casa tiene demasiados recuerdos. Aquí nací, aquí me casé, aquí crié a mis hijos. Bernardo y yo habíamos tenido 2 hijos. Carlos, que vive en Monterrey con su familia, y Andrea,
que emigró a Estados Unidos en 2010. Bueno, tía, pero al menos piénselo, insistió Itzel. Y mientras tanto, déjenos ayudarla con los papeles importantes. Los ancianos a veces se confunden con tantos documentos. Anchanos. Esa palabra me dolió, pero la dejé pasar. Hoy entiendo que esa fue su primera jugada para hacerme sentir incapaz. En mayo del 2018, las visitas de Itzel y Rodrigo se volvieron aún más frecuentes. Ya no era solo los fines de semana. Aparecían entre semana, siempre con alguna excusa. Tía Marisol, vine a ver si necesita que la lleve al mercado Lucas de Gálvez, decía Itzel un martes por la mañana. Rodrigo está trabajando cerca de aquí, en una tasación por el rumbo de la colonia Itzimná. Lo que me empezó a extrañar es que siempre querían entrar a mi recámara. ¿Ya guardó bien los documentos importantes, tía? Con tanta humedad aquí en Mérida, se pueden echar a perder. Rodrigo insistía en revisar mi closet, donde yo tenía una caja fuerte pequeña que Bernardo instaló años atrás. Está todo bien guardado, les decía yo. Pero Rodrigo siempre agregaba, ¿qué tal si mejor los llevamos al banco? O podemos hacer copias por si acaso. Una tarde, mientras preparaba agua de chaya en la cocina, escuché a Rodrigo hablando por teléfono en el patio. Creía que yo no podía oírlo, pero mi oído sigue siendo excelente. No, hermano, la vieja es más terca de lo que pensé, le decía a alguien. Pero ya estamos cerca. Itzel dice que ya sabe dónde guarda las escrituras. Sí, las de Cancún también. Ese terreno vale un chingo, te digo. Mi corazón se aceleró. ¿Vieja? ¿Ese terreno? Me quedé helada detrás de la puerta de la cocina. El abogado dice que si logramos que firme un poder notarial, podemos manejar todo. No sospecha nada. Se cree que somos los sobrinos adorables que la cuidan. Cuando regresé al patio con la jarra de agua de chaya, Rodrigo ya había guardado el teléfono y me sonreía como si nada. ¿Con quién hablabas, mijo?, le pregunté, tratando de sonar casual. Con un cliente, doña Marisol. Usted sabe, el trabajo de bienes raíces nunca para. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Rodrigo me daban vueltas en la cabeza. Poder notarial, manejar todo, no sospecha nada. Empecé a recordar cosas que antes me habían parecido normales, como cuando Rodrigo me preguntó si tenía testamento hecho, por si las dudas, o cuando Itzel insistía en acompañarme al banco para que no se canse caminando sola por el centro. La siguiente semana, un jueves por la tarde, decidí probar algo. Les dije que me sentía mal del estómago y que mejor se fueran temprano. ¿Está segura, tía? Podemos quedarnos a cuidarla, dijo Itzel. No, vayan con sus hijos. Yo me tomo un té de manzanilla y ya. Los acompañé hasta la puerta. La cerré con llave, pero me quedé espiando por la ventana de la sala. En lugar de irse, se quedaron parados en la banqueta de enfrente, debajo de un flamboyán, hablando muy quitaditos de la pena. Desde mi ventana no podía oír qué decían, pero sus gestos eran agitados. Rodrigo señalaba hacia mi casa varias veces, e Itzel movía las manos como cuando está nerviosa. Después de unos 10 minutos, se subieron a su Nissan Sentra blanco y se fueron. Al día siguiente, viernes, Itzel llegó sola como a las 2 de la tarde. Tía Marisol, ¿cómo amaneció? Anoche me quedé preocupada. Muy bien, mija, muy bien. ¿Sabe qué? Rodrigo y yo estuvimos platicando y creemos que sería bueno que usted hiciera un testamento. Ya está grande, y es mejor prevenir. Ahí fue cuando se me encendieron todas las alarmas. Bernardo y yo habíamos hecho testamento juntos en 2010, pero ellos no tenían por qué saber eso. ¿Por qué me dices eso, Itzel? ¿Acaso me veo enferma? Ay, no, tía. Es solo que, bueno, a su edad, uno nunca sabe. Y si algo le pasa, ¿qué va a pasar con la casa? ¿Con el terreno de Cancún? ¿Cómo sabes tú del terreno de Cancún?, le pregunté directamente. Itzel se puso nerviosa. Pues, usted me lo había contado. ¿No se acuerda? Mentira. Yo nunca les había contado los detalles de ese terreno. Solo sabían que existía porque una vez mencioné que Bernardo y yo teníamos una propiedad allá, pero jamás les dije dónde exactamente ni qué tan grande era. Itzel, ¿has estado revisando mis documentos? Claro que no, tía. ¿Cómo puede pensar eso? Pero su cara la delató. Se puso roja como tomate y empezó a tartamudear. Nosotros solo queremos ayudarla. Rodrigo dice que es importante tener todo en orden. ¿Rodrigo dice? ¿Y desde cuándo Rodrigo sabe tanto de mis cosas? En ese momento llegó Rodrigo, como si lo hubieran citado. Entró a mi casa sin tocar, como si fuera dueño. ¿Qué tal, doña Marisol? ¿Cómo está? Rodrigo, le dije.
mirándolo directo a los ojos. Itzel me estaba diciendo que ustedes creen que debo hacer testamento. Exacto. Es lo más responsable. Una persona de su edad debe tener todo en regla. ¿Y ustedes me van a ayudar con eso? Por supuesto. Conocemos un abogado muy bueno, muy honesto. Nos puede hacer un descuento. Ahí fue cuando supe, con toda certeza, que me estaban tendiendo una trampa. Esa misma noche del viernes, decidí llamar a mi hijo Carlos a Monterrey. Necesitaba platicarle lo que estaba pasando. Mamá, ¿estás segura de lo que me dices? Carlos siempre ha sido muy analítico. Es ingeniero industrial. ¿No será que estás malinterpretando las cosas? Mijo, yo tengo 67 años, pero no soy una vieja chocha. Sé perfectamente lo que escuché. Está bien, mamá. Te voy a mandar dinero para que contrates a un abogado de verdad, no al que ellos te quieren poner. Y por favor, no firmes nada sin consultarme primero. El sábado por la mañana, Itzel y Rodrigo llegaron temprano con una sorpresa que me heló la sangre. Tía Marisol, qué buenas noticias. Rodrigo habló con el licenciado Sebastián y puede recibirnos el lunes a primera hora para hacer su testamento. ¿El lunes? ¿Tan rápido? Es que el licenciado nos está haciendo un favor especial, dijo Rodrigo. Normalmente está muy ocupado, pero como somos familia, nos apartó un espacio. ¿Y cuánto va a costar? No se preocupe por eso, doña Marisol. Nosotros nos encargamos. Es nuestro regalo para usted. Qué conveniente, ¿verdad? Ellos pagan, ellos escogen al abogado, ellos programan la cita. Yo solo tenía que aparecer y firmar. Miren, mejor lo pensamos con calma. No hay prisa. Itzel y Rodrigo se miraron con una mirada que yo capté perfectamente. Era frustración. Tía, es que el licenciado es muy solicitado, insistió Itzel. Si perdemos esta oportunidad, no sabemos cuándo podrá recibirnos otra vez. ¿Saben qué? Déjenme llamar a Carlos primero. Es mi hijo mayor y quiero que esté enterado. ¿Para qué molestar a Carlos?, saltó Rodrigo inmediatamente. Él está muy ocupado con su trabajo en Minnow Settings de Monterrey. Además, esto es algo sencillo. Ahí confirmé mis sospechas. No querían que mi hijo se enterara. Esa tarde, después de que se fueron, decidí revisar mis documentos. Fui a mi recámara, abrí la caja fuerte y me di cuenta de algo horrible. Alguien había movido mis papeles. Yo siempre los acomodo de una manera específica, con las escrituras de la casa arriba y las de Cancún abajo. Estaban al revés. Alguien había estado hurgando en mis cosas. El domingo, Itzel vino sola otra vez. Traía un folder manila en las manos. Tía Marisol, para que no vayamos en blanco mañana al abogado, Rodrigo consiguió unos formatos. Solo es para que los revisemos. Me entregó el folder. Adentro había varios documentos llenos de letra pequeña. Al principio parecían formularios normales de testamento, pero cuando llegué a la tercera página, mis ojos se abrieron como platos. Ahí decía claramente que yo designaba a Itzel Guadalupe López como mi heredera universal y a Rodrigo Esteban Ramírez como albacea de todos mis bienes. Itzel, ¿qué es esto? Es solo un borrador, tía, para que vea cómo quedaría todo. ¿Un borrador? Aquí dice que ustedes se quedan con todo. No, está mal explicado. El licenciado nos va a explicar mejor mañana. Itzel, ¿dónde están mis hijos en este testamento? Se quedó callada. No pudo contestarme. Tía, usted sabe que Carlos y Andrea viven muy lejos. Nosotros somos los que estamos aquí, cuidándola todos los días. ¿Cuidándome? Yo no necesito que me cuiden. Estoy perfectamente bien. Sí, claro que está bien. Pero en el futuro... ¿En el futuro qué, Itzel? Se puso nerviosa otra vez. Nada, tía. Mejor esperemos a que el abogado le explique todo bien. Saben, si ustedes están gozando esta historia de cómo descubrí que mi propia familia me estaba traicionando, suscríbanse al canal. Historias como esta pasan más seguido de lo que imaginamos, y yo cuento varias aquí. Porque la venganza, cuando se planea bien, siempre llega. Esa noche no pegué el ojo. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar que Marisol González no es una viejita indefensa. El lunes por la mañana llegaron puntualísimos a las 7. Yo ya los estaba esperando, vestida con mi mejor vestido azul marino y mis aretes de perlas. ¿Lista para ir con el licenciado, tía? Más que lista. En el camino al despacho del abogado, Rodrigo no paraba de hablar. Va a ver que todo es muy sencillo, doña Marisol. Firmar algunos papelitos y ya. El licenciado Sebastián es muy eficiente. Cuando llegamos al despacho,
en el centro de Mérida, cerca del Palacio Municipal, el tal licenciado Sebastián me recibió con una sonrisa que no me gustó nada. Era un hombre de unos 45 años, con cara de pocos amigos y una oficina que parecía de segunda. Señora González, qué gusto conocerla. Don Rodrigo me ha contado mucho de usted. ¿Ah, sí? ¿Qué le ha contado? Pues que es una señora muy inteligente, que quiere dejar todo bien ordenado, para su familia. Lo que pasó en esa oficina me confirmó que mi prima y su esposo no solo me estaban traicionando, me estaban robando en mis propias narices, pero ellos no sabían que Marisol González tenía un as bajo la manga. En la oficina del licenciado Sebastián, me senté en una silla frente a su escritorio mientras Itzel y Rodrigo se acomodaron a mis lados. El abogado sacó unos documentos de una carpeta azul. Señora González, aquí tengo todo preparado. Es un testamento muy sencillo, donde usted deja sus bienes a las personas que más la han cuidado. Me puso enfrente 3 hojas llenas de texto legal. En la primera página, con letras grandes, decía: Testamento público abierto. Y abajo mi nombre completo. ¿Puedo leerlo con calma?, pregunté. Por supuesto, pero es lo mismo que ya revisó en casa. ¿Verdad, don Rodrigo? Exactamente lo mismo, doña Marisol. Mentira. Cuando empecé a leer, me di cuenta de que este documento era mucho más detallado que el borrador que me habían mostrado. Aquí especificaba direcciones exactas, números de escrituras y algo que me heló la sangre. También incluía mis cuentas de banco. Disculpen, les dije. ¿Cómo saben ustedes el número de mis cuentas de Banamex y Bancomer? Silencio incómodo. El licenciado miró a Rodrigo. Rodrigo miró a Itzel, e Itzel se quedó viendo el piso. Bueno, señora González, dijo el abogado, para hacer un testamento completo necesitamos todos los datos de sus bienes. ¿Y quién les dio esos datos? Usted los proporcionó a su familia, ¿no es así? Yo jamás les he dado los números de mis cuentas bancarias. Otro silencio, esta vez más largo. Tía Marisol, intervino Itzel con voz temblorosa. Usted nos los dio el mes pasado, cuando la ayudamos con el pago de la luz. Otra mentira. El pago de la luz lo hago yo misma, siempre, en el Oxxo de la esquina. En ese momento, fingí que me sentía mal. Me llevé la mano al pecho y empecé a respirar agitadamente. ¡Ay! Me siento mareada. Creo que la presión me subió. ¿Está bien, tía? Itzel se acercó, pero yo pude ver en sus ojos que estaba más preocupada por el testamento que por mi salud. Necesito aire fresco. Mejor regresemos otro día. Señora González, insistió el licenciado, ya que está aquí, ¿por qué no firmamos? Es muy rápido. No, hoy no me siento bien. Rodrigo se puso de pie, visiblemente molesto. Doña Marisol, ya perdimos la mañana. El licenciado nos está haciendo un favor. Pues que me perdone el licenciado, pero mi salud es... Primero, en el camino de regreso a casa, la tensión se podía cortar con machete. Rodrigo manejaba muy rápido, más de lo normal, e Itzel no dejaba de suspirar. Tía, mañana podemos regresar, me dijo, pero su voz sonaba desesperada. Sí, mija, mañana vemos. Pero en mi mente ya estaba planeando mi siguiente movimiento, porque si ellos creían que Marisol González era una viejita ingenua, estaban muy equivocados. Esa tarde, mientras ellos pensaban que yo estaba descansando, hice la llamada que cambiaría todo. En cuanto Itzel y Rodrigo se fueron esa tarde, marqué el número de Carlos. Mamá, ¿cómo te fue en el despacho? Mijo, es peor de lo que pensé. Me quieren robar todo, literalmente todo. Le conté cada detalle de lo que había pasado en la oficina del licenciado Sebastián. Carlos se quedó callado por un momento. Mamá, esto ya es un delito. Vamos a contratar un detective privado para que los investigue. ¿Un detective? ¿No es mucho? Mamá, estamos hablando de propiedades que valen más de 20 millones de pesos. Vale la pena. 2 días después, llegó a mi casa un señor muy discreto llamado Joaquín. Era detective privado y tenía más de 15 años de experiencia en casos de fraude familiar. Señora González, voy a necesitar que me dé todos los datos de Itzel y Rodrigo. También quiero que instale estas pequeñas grabadoras en su casa. Me enseñó unos aparatitos del tamaño de una moneda. Los ponemos en la sala y en su recámara. Si ellos vuelven a husmear o a hablar de sus planes, lo vamos a tener grabado. El viernes por la tarde, como era de esperarse, llegaron Itzel y Rodrigo. Tía Marisol, ¿cómo se siente? ¿Ya está mejor para ir otra vez con el licenciado? Sí, mija, ya me siento mejor. Qué bueno, porque el licenciado dice que si no vamos esta semana, ya no va a poder recibirnos hasta el próximo mes. Qué raro, ¿verdad?
Un abogado que supuestamente está tan ocupado, pero que no puede esperar una semana. Está bien, vamos el lunes. Se veían contentos. Después de platicar un rato en la sala, Rodrigo pidió permiso para usar el baño. Perfecto. El baño está al lado de mi recámara. Desde la sala pude escucharlo claramente caminando por el pasillo, pero en lugar de entrar al baño, sus pasos se dirigieron a mi recámara. Itzel, le dije en voz alta, ¿quieres más agua de horchata? Sí, tía, gracias. Me fui a la cocina deliberadamente, haciendo ruido con los vasos, pero mantuve la oreja atenta. Escuché claramente cómo Rodrigo abría y cerraba cajones en mi recámara. Cuando regresé del baño, 5 minutos después, tenía una sonrisa que trataba de disimular. ¿Todo bien, Rodrigo? Sí, todo perfecto. Esa noche, después de que se fueron, revisé mi caja fuerte. Mis documentos estaban otra vez desordenados, pero esta vez faltaba algo. Una copia de las escrituras del terreno de Cancún que yo tenía guardada. Al día siguiente, el detective Joaquín llegó a mi casa con noticias que me confirmaron mis peores sospechas. Señora González, su prima y su esposo están en graves problemas económicos. Deben 3 meses de hipoteca de su casa, y Rodrigo tiene deudas con prestamistas por más de 300,000 pesos. ¿Prestamistas? Sí, señora. Gente muy peligrosa. Y por las investigaciones que hice, ya tienen un comprador interesado en su terreno de Cancún. Mi corazón se detuvo. ¿Un comprador? Sí. Rodrigo ya estuvo preguntando precios con desarrolladores hoteleros. Planean vender todo en cuanto consigan que usted firme ese testamento. Ahí fue cuando decidí que era hora de enseñarles quién era realmente Marisol González. El domingo por la noche, Carlos llegó de Monterrey en el primer vuelo. Había pedido días de emergencia en su trabajo para ayudarme. Mamá, después de lo que me contaste del detective, esto ya no es solo robo. Es extorsión y falsificación de documentos. Joaquín, el detective, también estaba en mi casa esa noche. Habíamos planeado una reunión secreta para diseñar la estrategia perfecta. Señora González, las grabadoras funcionaron perfectamente. Tengo conversaciones completas donde Rodrigo habla de sacar a la vieja del camino y donde Itzel dice que ya casi tienen todo listo. ¿Y eso es suficiente evidencia? Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos que ellos se incriminen completamente. Carlos se acomodó en el sillón de la sala, el mismo donde Bernardo solía leer el periódico todas las mañanas. Mamá, ¿qué tal si les seguimos el juego? Que vayan contigo al abogado mañana, pero esta vez vamos preparados. ¿Cómo? Joaquín sonrió. Muy simple. Usted va a fingir que sí quiere firmar el testamento, pero va a llegar con su propio abogado. ¿Mi propio abogado? Sí. Un colega mío, el licenciado Fernando, va a fingir que es su chofer. Cuando estén en la oficina del licenciado Sebastián, él va a entrar por casualidad y va a descubrir todas las irregularidades del documento. Carlos asintió. Y al mismo tiempo, vamos a tener gente grabando todo desde afuera de la oficina. Pero eso no es todo, agregó Joaquín. También vamos a tender una trampa en su casa. Mañana, antes de irse al despacho, usted va a dejar accidentalmente una carpeta con documentos falsos sobre el escritorio de su recámara. ¿Documentos falsos? Sí. Papeles que digan que usted tiene cuentas bancarias con mucho más dinero del que realmente tiene y propiedades en Playa del Carmen que no existen. Si Rodrigo los fotografía o se los lleva, lo vamos a tener grabado robando documentos privados. La idea me fascinó. Después de tantos días sintiéndome vulnerable y traicionada, por fin iba a contraatacar. ¿Y si algo sale mal? Mamá, me dijo Carlos tomándome las manos. Vamos a estar muy cerca. En el primer problema, intervenimos. Además, señora González, añadió Joaquín, su prima y su esposo ya están desesperados. Mañana van a mostrar su verdadera cara, porque creen que ya casi ganaron. Esa noche preparamos todo. Carlos y Joaquín revisaron cada detalle del plan, y yo practiqué mi actuación. Tenía que fingir que era una viejita confundida que por fin había decidido firmar, pero por dentro estaba más despierta y alerta que nunca. Itzel y Rodrigo, pensé antes de dormir. Mañana van a conocer a la verdadera Marisol González. Y créanme, ellos no estaban preparados para lo que les esperaba. El lunes por la mañana, a las 8:30 a.m., Itzel y Rodrigo llegaron más puntuales que nunca. Yo ya estaba lista, vestida con mi mejor conjunto y actuando como la viejita confundida que ellos creían que era. Buenos días, tía Marisol. ¿Cómo amaneció? ¿Lista para firmar todo y quedar tranquila? Sí, mija. Ya pensé mucho este fin de semana. Y tienes razón. Ustedes son los que están aquí conmigo. Rodrigo sonrió de oreja a oreja.
Excelente decisión, doña Marisol. El licenciado Sebastián los está esperando. En el camino, fingí estar nerviosa. ¿Ustedes creen que estoy haciendo lo correcto? Por supuesto, tía. Es lo mejor para todos. Lo que ellos no sabían es que el licenciado Fernando, disfrazado de chofer, nos estaba siguiendo en un auto azul, y que Joaquín estaba estacionado frente al despacho con equipo de grabación profesional. Cuando llegamos a la oficina del licenciado Sebastián, todo parecía normal. Él nos recibió con la misma sonrisa falsa de la semana anterior. Señora González, qué gusto verla otra vez. Espero que ya se sienta mejor. Mucho mejor, licenciado. Estoy lista para firmar. Sebastián puso los documentos sobre su escritorio. Eran las mismas 3 hojas de la vez anterior, pero esta vez traía plumas especiales y sellos oficiales. Perfecto. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí. Tomé la primera pluma. En ese momento, exactamente como habíamos planeado, se abrió la puerta de la oficina. Disculpen, dijo el licenciado Fernando entrando con autoridad. ¿Es aquí donde está la señora Marisol González? ¿Y usted quién es?, preguntó Sebastián claramente molesto. Soy el licenciado Fernando Mendoza, del Colegio de Abogados de Yucatán. Vengo por una denuncia anónima de posible fraude contra una persona de la tercera edad. El silencio en esa oficina fue ensordecedor. Itzel se puso pálida, Rodrigo empezó a sudar, y Sebastián se quedó paralizado con la pluma en la mano. ¿Qué tipo de denuncia?, preguntó Sebastián nervioso. Manipulación de testamento, apropiación de documentos privados y conspiración para defraudar. ¿Me permite revisar esos documentos? Fernando tomó las hojas del testamento y empezó a leerlas. Después, de 2 minutos, levantó la vista. Esto es completamente irregular. Señora González, ¿usted sabe que en este testamento está dejando todos sus bienes a personas que no son sus herederos legales? ¿Cómo? Fingí sorpresa. ¿No estoy dejando nada para mis hijos? Nada. Todo va para la señora Itzel López y el señor Rodrigo Ramírez. En ese momento, Itzel estalló. Tía Marisol, usted dijo que estaba de acuerdo. ¡Y lo estoy!, grité de repente, quitándome la máscara de viejita confundida. Estoy de acuerdo en que vayan todos a la cárcel por rateros. La cara de Rodrigo fue épica. De la sorpresa pasó al terror en 2 segundos. ¿De qué está hablando, doña Marisol? Estoy hablando de que ya sé todo, Rodrigo. Sé que me robaste las escrituras, sé que tienes deudas, y sé que ya tienes comprador para mi terreno. En ese momento, el licenciado Fernando sacó su teléfono y marcó un número. Comandante, ya tenemos todo. Puede enviar a los elementos. Comandante, gritó Sebastián. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije poniéndome de pie, es que Marisol González nunca fue la viejita tonta que ustedes creían. La puerta de la oficina se abrió otra vez, y entraron 3 policías ministeriales, junto con Joaquín, el detective. Licenciado Sebastián Herrera, dijo uno de los policías, queda usted detenido por falsificación de documentos y complicidad en fraude. Esto es un malentendido, gritó Sebastián. ¿Malentendido? Joaquín sacó una grabadora pequeña. ¿Quiere escuchar la conversación donde usted le dice a Rodrigo que las viejas son fáciles de convencer cuando uno sabe presionarlas? La cara de Sebastián se desplomó. Rodrigo Ramírez e Itzel López, continuó el policía, quedan detenidos por robo, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude. Tía Marisol, gritó Itzel con lágrimas en los ojos. Somos familia, no puede hacernos esto. ¿Familia?, le respondí con toda la frialdad que pude. ¿Familia es robarme las escrituras de mi casa? ¿Familia es planear vender mis propiedades a mis espaldas? ¿Familia es llamarme vieja tonta por teléfono? Rodrigo trató de correr hacia la puerta, pero los policías lo detuvieron inmediatamente. Esto es una trampa. Nos tendieron una trampa. Exactamente, dijo Joaquín sonriendo. Una trampa muy bien planeada. ¿Sabía que fotografiar documentos privados sin autorización es delito? Tenemos grabado cuando usted tomó fotos de las escrituras en la recámara de la señora González. Además, agregó el licenciado Fernando, el testamento que pretendían que firmara es completamente falso. El licenciado Sebastián ni siquiera está registrado como notario público en Yucatán. ¿Qué? Itzel se volteó hacia Sebastián. Nos dijiste que eras abogado. Y lo soy, pero, bueno, no exactamente notario. En ese momento entró Carlos, mi hijo, con una sonrisa enorme. Mamá, ¿cómo te sientes? Como nueva, mijo. Como nueva. Los policías se llevaron a los 3 detenidos. Sebastián,
gritando que todo era un malentendido, Rodrigo jurando que nos iba a demandar, e Itzel llorando y pidiendo perdón. Tía Marisol, perdóneme, por favor. Rodrigo me convenció. Yo no quería hacerle daño. Itzel, le dije antes de que se la llevaran. El daño no fue robarme el dinero. El daño fue traicionar 67 años de cariño familiar. Después de que se fueron, me quedé en la oficina con Carlos, Fernando y Joaquín. ¿Qué va a pasar con ellos?, pregunté. Van a estar varios años en la cárcel, respondió Fernando. Fraude agravado, robo, falsificación, son delitos graves. ¿Y mis propiedades? Completamente seguras. Y ahora vamos a hacer un testamento real, donde usted decida qué quiere dejar y a quién. Por primera vez en meses, me sentí realmente tranquila. 6 meses después, en octubre del 2018, recibí una llamada del licenciado Fernando. Señora González, ya tengo noticias del juicio. ¿Qué pasó? Rodrigo fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude agravado y robo. Itzel recibió 5 años, y el falso licenciado Sebastián se llevó 10 años por falsificación de documentos y estafa. Me quedé callada por un momento. No sentía alegría, pero sí una profunda satisfacción de que la justicia hubiera prevalecido. ¿Y sus hijos, Valentina y Mateo? Se fueron a vivir con los padres de Itzel a Valladolid. Son menores de edad, no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres. Eso me tranquilizó. Los niños siempre son inocentes. Hoy, en 2024, ya tengo 73 años. Sigo viviendo en 1900, mi casona del centro histórico de Mérida, la misma donde crecí y donde planearé quedarme hasta mis últimos días. Carlos viene a visitarme cada 3 meses desde Monterrey, y Andrea por fin regresó de Estados Unidos el año pasado con sus 2 hijos. El terreno de Cancún sigue siendo mío. De hecho, el año pasado decidí construir allí una pequeña casa de playa, exactamente como Bernardo y yo habíamos soñado. Es mi refugio cuando quiero ver el mar y recordar a mi esposo. Itzel y Rodrigo salieron de 1920, la cárcel en 2022, después de cumplir sus condenas completas. Itzel me escribió una carta pidiendo perdón, pero nunca la contesté. Hay traiciones que el tiempo no borra, y la confianza familiar es algo que una vez roto, jamás se repara. Rodrigo, según me contó Joaquín hace poco, tuvo que declararse en bancarrota. Perdió su casa, su trabajo, y ahora vive en un cuartito en la colonia San José Tecó. A veces, cuando voy al mercado, me lo encuentro trabajando como albañil en construcciones. Siempre baja la mirada cuando me ve. El detective Joaquín se volvió un gran amigo. Viene a visitarme cada mes y siempre me cuenta historias de otros casos que ha resuelto. Me dice que mi caso se volvió famoso entre los abogados de Mérida como el caso de la abuela vengadora. Carlos hizo un testamento real conmigo, donde todo queda dividido equitativamente entre él, Andrea y mis 4 nietos. También destiné una parte para obras de caridad aquí en Yucatán. La lección de todo esto, que nunca subestimen a una mujer de 67 años, que ha vivido lo suficiente para reconocer a los traidores desde lejos, y que la venganza más dulce no es la que lastima, sino la que hace justicia. Y esa fue mi historia de cómo la justicia prevaleció sobre la traición familiar. Si tienen alguna historia parecida o quieren sugerir temas para próximos videos, déjenme sus comentarios. Y si les gustó esta historia de venganza, denle su like y suscríbanse al canal. Tengo muchas otras historias emocionantes para compartir. Nos vemos en el próximo video, mi gente bella.